Bueno, muchísimas gracias por venir, por ser tan puntuales. Vamos a hacer hoy una actividad en torno al fotolibro. Sabéis que Fotocolectania cumplió 20 años hace muy poquitos días. Lo estamos celebrando de muchas maneras, pero sobre todo con tres frentes importantes. Uno es nuestra colección. Abrimos nuestra cámara. Sabéis que detrás de esta pared hay una cámara estupenda y cada 15 días, pero muy a menudo durante el año, iremos enseñando la colección a todo el público, a toda la gente. Dos, el mundo del fotolibro. Aquí tenemos hoy las protagonistas. Y tres, también los fotógrafos y bastantes fotógrafos de la colección que vendrán a vernos y que también haremos actividades. Pero hoy es la primera actividad que hacemos de fotolibros. En estas actividades, como en la cámara, la protagonista es nuestra conservadora. El protagonista o nuestro gran embajador es Willy Rojas, que es nuestro gran librero y además un gran experto en libros. Y hoy tenemos con nosotros a Emily y a Mariela, que nos harán de grandes expertas en el tema. Primero, la actividad se va a grabar en streaming y queda grabada por la Ley de Protección de Datos. Si hay alguien que no quiera salir en la imagen, le pediríamos a lo mejor que se desplace hacia una esquina y así no aparecerá en la grabación. Como se dice en las bodas, si hay alguien que lo diga ahora o calle para siempre, pues perfecto, grabaremos la actividad y además la estamos siguiendo en streaming. Y también recordaros que esta actividad la realizamos gracias a la Fundación DAM, que es nuestro colaborador de actividades, y que después de 2 años prácticamente será la primera actividad con cerveza al acabar la actividad. Os dejo con Willy, que hará las presentaciones y nada más. Simplemente cuando acabemos el acto también siempre pedimos una pequeña gentileza, y es que recojáis las sillas y así ya tenemos el espacio despejado para continuar. Pues Willy, todo tuyo. También va a ser un acto muy participativo, nos lo dirá Willy. El micrófono, por tema de COVID, os lo iremos acercando, pero que no lo tenéis que coger, pero sí que es muy importante cuando participáis que pidáis al micro, porque así queda grabado también. Gracias. Gracias, Pepe. Bueno, ante todo, gracias. Repito el agradecimiento por estar aquí, tanto a Emily como a Mariela, y a vosotros como público y como asistentes y participantes directamente de todo el evento. Porque, bueno, es lo que hemos dicho ya, o lo que ha dicho Pepe, venimos de un momento en que hemos estado alejados mucho tiempo, en donde no podíamos hablar y tocarnos directamente, y entonces queremos romper un poco ese formato. Por esto estamos creando una serie de eventos en donde, bueno, queremos esta horizontalidad, ¿no?, con los autores, en donde los autores o autoras no estén necesariamente en un púlpito y nos den un poco la vara y la lección, sino que estéis todos al mismo nivel y que podamos participar todas y todos, interpelando desde el desde el minuto 0. Estáis dispuestas, ¿no?, que el minuto 0 os interpelen. Como si queréis arrancar vosotros primero con alguna pregunta. Mariela y Emily son 2 autoras, 2 editoras para otros autores y autoras, y bueno, 2 docentes. Son 2 personas, 2 artistas que están constantemente evolucionando y son editoras propias, o sea, autoedición, edición para otros, exploran en campos diferentes y en ámbitos alternativos, se llamaría alternativos, pero no es exactamente el término que más nos gusta. Y bueno, tienen experiencia y vienen a compartir con nosotros este momento en torno al fotolibro, que, como ya ha dicho también Pepe, iniciamos una ronda de actividades desde la librería y desde nuestra colección de fotolibro, de los que estamos orgullosos. No son lo más grande del mundo, pero le ponemos mucho cariño y queremos que seáis parte de ello. Así que nada, creo que no me queda nada por decir. En cuanto a romper esto de las formas, pues ya está. Sois tan invitados vosotros como vosotras, desde luego. Y nada, vamos a dar comienzo ya y adelante. ¿Cómo empezamos, chicas? Pues saludando. ¿No? Hola a todos, todas, todes. Yo soy Mariela.
Hola, yo soy Emi, o sea, me dicen Emi en España, Emily para el resto del mundo. Bueno, pues gracias a todos y a todas por venir. La charla, que es como en un formato, como decíamos, informal en realidad, que queremos que sea más un diálogo no solo entre nosotras, sino con ustedes también, va a girar un poco en torno a la idea de transformación vinculada al libro y vamos a intentar abordarla desde diferentes aspectos y perspectivas sin agotar lo que podría relacionarse a transformación en un libro, ¿no? Es como un acercamiento que no pretende para nada ser exhaustivo, ¿no? Y es sobre todo a partir de nuestras experiencias. Eso como una mini introducción. ¿Empezamos? Sí, es verdad que cuando nos invitaron a venir a hacer la charla hoy, o sea, fue súper natural entre todos que se hablase de transformación después de estos 2 años, ¿no? Que hemos pasado, que día por día, o sea, hace 2 años, creo que nadie sale intacto igual que hace 2 años. Y también pues nos llevó a pensar en este fotolibro, este formato que tanto nos ha traído, nos ha dado, y realmente como experiencia de transformación. O sea, es realmente estas ganas que tenemos de compartir con vosotros. Y también, o sea, hay caras aquí que veo, o sea, gente que está muy relacionado con el fotolibro y también, o sea, que comparte, por favor, su experiencia desde este punto de vista, ¿no? Y también, no solo como autora, pero ya, os iremos a buscar, o sea, más os vale un momento también hacer preguntas porque os vamos a preguntar, pues también qué libros para vosotros fueron importantes. Y un poco nació de que nosotras somos parte de esta generación que el fotolibro ha sido casi nuestra primera experiencia expositiva, porque tradicionalmente este fotolibro venía al final de una carrera ya muy madura, muy avanzada, donde cuando ya un autor, una autora tenía un cierto recorrido, se le hacía un libro, ¿no? Y es algo que fue realmente cambiando, que ya no son catálogos de exposiciones tampoco, o sea, se ha superado por completo también este formato. Y llegó pues toda una generación, cada vez más fotógrafos, fotógrafas, con bastante poca posibilidad de exponer por falta de espacios, por varios motivos, pero que se apodera pues de este fotolibro, de este formato, para dar a conocer su trabajo, desde la forma más sencilla que es el fanzine hasta libros ya súper elaborados. Y nosotras venimos de esto. Exacto, yo creo que 2 de nuestros libros, si no es que todos de alguna manera pueden pensarse así, pero sobre todo con los que vamos a empezar hablando un poquitito para compartir, se han convertido en parte del proceso de trabajo más que el resultado material de un cierto proceso o una serie, como decía Emily, que generalmente se suelen pensar, ¿no? Yo vivo en México y un poco lo que intentamos como compartir aquí es el paradigma que se ha roto a partir de poder autopublicarnos o publicarnos con editoriales pequeñas o no tan pequeñas. El paradigma que decía Emily, ¿no? Como de no necesariamente tener una carrera de 40, 50 años para recién apenas publicar y poder tener la posibilidad de publicar antes. Entonces, esta es como una pequeña primera transformación, digamos, pensar el libro no necesariamente como este resultado de un proceso largo. Y yo creo que los 2 primeros libros que queremos compartir tienen este aspecto de transformación y aparte, en ambos hemos pensado muy específicamente, y cada quien va a platicar un poco de eso, la transformación también de la pared al libro como soporte. Otra vez, en esta idea de que generalmente en el mundo de la fotografía lo que tenemos primero es la serie fotográfica, el recorrido tradicional implica que de ahí pasamos una exposición en una galería o en el espacio al que tengamos acceso y luego de eso una publicación como un recorrido bastante tradicional. Estos 2 libros, estos que vamos a compartir, rompen un poco ese esquema y transforman un poco ese trayecto, ¿no? Entonces, si quieres, Emily, tú contar un poco. Bueno, vamos a empezar con el primer video, que no lo vamos a mirar entero, son 4 minutos, pero en todo caso luego están los libros también en la librería. Si podemos cortar ese sonido. Perfecto, gracias. Y entonces, pues,
yo dentro de mi transformación, lo primero ha pasado desde mi propia biblioteca. Soy coleccionista de fotolibros hace muchos años. Luego he creado el Photobook Fest en París, que se llevaba a cabo durante el Paris Photo, que era todo dedicado al fotolibro y ediciones independientes. De ahí hemos creado Maria Inc., la editorial, y luego me he permitido pues también publicar mis libros dentro de Maria Inc. Y eso ha sido todo un proceso de transformación bastante importante, porque has pasado de un objeto que era muy fetiche para mí, que le tenía un respeto increíble, a darme también el permiso, al fin y al cabo, como autora de publicar, ¿no? Y estos libros, pues hoy en día es increíble todo lo que podemos llegar a hacer a nivel de papeles, de diseño y en mi caso este proyecto, que llevo 11 años llevándolo, ha sido desarrollado, o sea, pensando en el libro. Es el primer formato en lo que se ha pensado. También, bueno, ya hablaremos un poquito más adelante también del tema de los textos, cómo interactuamos también con ellos. Así que eso es realmente como parte de esta transformación. Sí, vamos a cambiar de archivo ya. Yo les voy a compartir un poquito de este libro, que es mi último libro. Si quieren, ahorita lo pasamos para que lo puedan hojear también, que se llama El caballo de dos cabezas, representación en 10 actos. El video que vamos a ver ahora en realidad es el registro de una performance que hicimos en México en un lugar que se llama Soma, justo antes de la pandemia. Entonces sirve como un poco referencia. En realidad después vamos a ver imágenes del libro. Este libro, como decía, que se llama El caballo de dos cabezas, representación en 10 actos, funciona como una especie de guión para llevar a cabo una performance. Entonces, lo que yo hice fue tomar imágenes de una serie mía anterior que se llama El caballo de dos cabezas, que son autorretratos con mi hermana gemela, y trabajé con actrices y actores no profesionales a los que les pedía que reinterpretaran, o como decimos en México, que acuerparan mis imágenes. O sea que la idea era un poco que intentaran a través de sus cuerpos llegar a la imagen que yo les daba, ¿no? Que era de mi serie. Entonces, nada, intentando como enmarcar un poco la idea de este libro y cómo funciona en relación a estas transformaciones de las que estamos hablando, para mí uno de los aspectos que me interesaba explorar, que me resultaban interesantes, era pensar el libro como un dispositivo. Es decir, que el libro no solo no es el resultado final, fijo y estable, inamovible de un proceso, justo porque al representarse cada vez, al volverse a poner en escena, al acuerparse en cada una de las performances, las imágenes se resignifican, entonces el libro no es esta cosa cerrada, ¿no? Sino que en el contexto en el que estábamos hablando recién, existió primero el libro como idea y como concepto, y a partir de esta idea que yo tenía de hacer un guión para un performance, fui tomando las imágenes. Entonces, otra vez es como un intentar como quebrar o desbordar estos trayectos tradicionales de los libros, ¿no? En el que primero está la serie fotográfica, que ya está editada, que generalmente ya se presentó y que generalmente, igual obviamente hay casos excepcionales, ¿no? Pero que generalmente los libros son como las traducciones, a veces literales o no necesariamente, de lo que ya se había expuesto, ¿no? Entonces, bueno, nada, en este caso la serie como tal no existía antes de hacerse el libro, ¿no? Lo que existía eran las imágenes originales, luego el libro como concepto, luego las representaciones, y a partir de esas representaciones yo volví a fotografiar y hacer video, y con esas imágenes es con las que hice el libro. Lo que estamos viendo ahorita es en las performances que hacemos, en las activaciones del libro que hacemos, parte del dispositivo escénico, generalmente, aunque cada vez es diferente, pero muchas veces lo que hacemos es que yo estoy
en vivo grabando lo que los y las performers hacen como parte de la interpretación de mis imágenes. Y eso aparte se proyecta en vivo en una sala, entonces ahí hay como un diálogo, ¿no? entre como diferentes estatutos e instancias de las imágenes. Pero bueno, creo que a mí como lo que más me interesaba como en este contexto pensar era un poco esto, ¿no? Lo que decíamos, cómo los libros no necesariamente son el último eslabón del proceso, ¿no? Y creo que pasaba un poco con los cuerpos incorruptibles también, ¿no? Como tú creo que me contaste, ¿no? Que en realidad existía el libro y a partir del libro se hizo la expo, ¿no? Sí, entonces vamos a ver unas fotos. O sea, el año pasado hubo una expo en el Instituto Francés que, bueno, era una sala de 2 salas, pero con un formato un poco similar, donde aún hay algo de inmersión, ¿no? Y lo que fue interesante es que realmente es el diseño del libro se ha trasladado a la pared. O sea, desde todos los textos, porque son varios capítulos, que entran siempre con una frase sobre algún tema desarrollado en la obra. Se trata, bueno, es un proyecto de retratos sobre diversidad de cuerpos y son retratos desnudos. Y en este caso se ha llevado exactamente pues todo el espíritu del libro a la pared. Y también lo que fue interesante a la hora de hacer el libro fue que ha determinado pues también todo, o sea, todo el formato de las fotos, básicamente, o sea, que sean verticales, ¿no? Y se ha mantenido esto. Y lo que sí que fue muy interesante, o sea, también era intentar mantener pues también esta cohesión visual, porque al fin y al cabo el libro también lo que tiene a menudo es una narrativa, no esperamos que nos cuenten una historia, ¿no? Aquí en este caso son retratos, o sea, yo no vengo con te voy a contar qué, ¿no? Entonces también cómo se crea al fin y al cabo un ritmo y una narrativa desde el retrato. En este caso yo he trabajado mucho, o sea, con estos textos que vienen a abrir, la foto que sigue está relacionado con el texto, pero también hay toda una cohesión de cromi, o sea, el color es realmente lo que fue unificando también los colores. Y en pared pues ha sido la idea como de seguir manteniendo eso, pero lo que ha sido muy interesante, cuando estáis con el libro y con cada retrato, es un encuentro face to face, ¿no? Con cada persona. Aquí cuando estáis en una sala rodeada, que es exactamente lo que os está pasando ahora, pues hay una inmersión y ya no estáis en un encuentro individual con cada foto, ¿no? Sino que sois parte de una experiencia, sois un cuerpo más, sois en este caso precisamente un rastro más, por ejemplo, ¿no? O sea, acabáis siendo parte de esta exposición con todos vuestros cuerpos, todos vuestros rostros, y ahí es muy interesante como al fin y al cabo se adquiere una cierta performatividad también al ser no más espectador o lector. Y eso a mí es algo que me ha fascinado mucho también como desde un grupo de imágenes con la que intentamos mantener una cierta coherencia, al fin y al cabo, o sea, toda la experiencia del cuerpo y al fin y al cabo de la sensación de con qué nos vamos, ¿no? Pues cambia totalmente. Y en el caso de la expo, la multitud, la acumulación de retratos, de repente, iba creando humanidad. Y era extraordinario ver a todo el público como os veo hoy y que luego a lo mejor os veremos también dar vueltas por la expo, pues como somos parte de la obra al fin y al cabo. Y todo eso empezó con un libro y acabáis siendo parte de la obra. Y a mí eso son cosas que me fascinan totalmente. O sea, ¿qué quieres decir? Que llevas la obra como a una democratización más alta, ¿no? Donde el público también se convierte en parte, es lo que he entendido yo. Sí, yo creo que al fin y al cabo sí, también para mí, o sea, como las imágenes se tienen que compartir, el libro es una manera, la expo es otra, pero sí que se va democratizando sobre todo. Para mí es fundamental y siempre ha sido parte de mis actividades desde el Photobook Fest, el Photobook Club de París.
sea, el compartir, sí. Y también tal vez como la noción consciente de que está pensado para verse o experimentarse, digamos, ¿no? O sea, como no obviar esa parte o sea, recordar que hay, como decía Emily, ¿no? Hay cuerpos involucrados en el ver o en el leer. Y creo que ahí es, con esa conciencia, tal vez al nosotras generar cualquier contenido, ¿no? Como artistas, ahí tal vez como podemos pensarlo más como una experiencia que como solamente un objeto material, ¿no? Entonces, a mí justo lo que me parece interesante es pensar eso, como diferentes maneras de presentar un trabajo, que puede ser un mismo trabajo, por ejemplo, una misma serie de fotos en pared o en el libro, si bien vemos lo mismo, lo podemos experimentar de maneras muy diferentes, ¿no? Entonces, efectivamente, se convierten en experiencias distintas. Y eso no es solamente como por la experiencia como tal, solo eso, sino porque las diferentes experiencias habilitan diferentes sentidos, ¿no? Entonces creo que las obras crecen, o idealmente crecen, eso, ¿no? Como cuando los soportes están pensados eso, para ampliar los sentidos y para que ahí pase algo que tal vez en otra forma de presentación no pasaría, ¿no? ¿Algo así? Sí, que también es una cosa que buscamos mucho en el libro, o sea, a la hora de elegir los papeles, por ejemplo, Claro. o sea, la parte táctil del libro, o sea, en todos los libros que he publicado ha sido una de las cosas más importantes a la hora también de trabajar el diseño y desde el papel, ¿no? Y también cuando hablamos otro día, o sea, de esta corporalidad, o sea, con el libro, yo hay un formato que detesto, que es el formato que llamo de calendario, que hay que pasar página así, o sea, estás mirando el libro así y de repente le tienes que dar la vuelta y pasar página, o sea, a mí, no sé, me duele hasta la espalda, o sea, como me rompe totalmente como mi lectura, mi placer y la corporalidad en este momento como que no me funciona. Es verdad que en nuestros ambos casos, o sea, como el cuerpo atraviesa toda nuestra obra. Eso es real, o sea. Sí. Bueno, tenemos una pregunta por si a alguien le interesa compartir su experiencia. Justo pensando en este sentido, ¿no? Como si alguien recuerda, incluso, por ejemplo, lo pensábamos también en relación, si alguien ha visitado esta exposición ya, algunas de las obras que vemos aquí y cómo han sido trasladadas al soporte del libro, y cómo haber visto una exposición, por ejemplo, con una serie de fotografías, y luego haber visto un libro con esa misma serie de fotografías, efectivamente han sido experiencias distintas para ustedes. Si alguien tiene como algún recuerdo o no. Y si quieren compartirlo, adelante. Arriba esas manos, venga, va. Bueno. Alguien que nos cuente cuál ha sido la experiencia o la diferencia entre leer la exposición y leer el libro. Es esto, ¿no? Mira, Willy, aquí. Bueno, Willy, traes. Hola, buenas noches. Yo vengo de Panamá, soy venezolano, tengo unos días aquí de visita a Barcelona. Yo tuve la oportunidad de ver el libro de Matthew Asselin sobre Monsanto y vi la exposición en la Alianza Francesa en Ciudad de Panamá y vi el libro. Y era ver las fotos en grandes, expuestas en paneles, y al lado del libro, sin duda son experiencias completamente diferentes, pues. Vi primero la exposición, después vi el libro, y obviamente ves el libro así como que, bueno, le hacen una reverencia al libro, como entendiendo la fuerza del trabajo. Esa ha sido mi experiencia. Sí, porque además Mateo trabaja con formatos grandes, o sea, yo vi la expo en Arles hace varios años, y lo que me acuerdo son fotos potentes, aparte con un tema potente, o sea, como te entra muy fuerte, o sea, en la cara. Y claro, el libro luego tiene esta capacidad pues de abstraerte de todo lo que te rodea, ¿no? Y en este sentido también cruzas una experiencia muy diferente, como te abstraes de lo que hay, te concentras mucho más en el contenido también y a lo mejor te permites, no sé cómo tú ves las expos, yo a veces voy un poco demasiado corriendo,
pero con el libro te das más tiempo también de entrar, de recibir, de leer, si viene con textos, o sea. Sí, que yo creo que ese es otro tema que estaría bueno pensar, que es algo de lo que queremos platicar también, cómo influyen los textos en los libros, ¿no? Y bueno, a las dos es algo que nos interesa mucho y que lo hemos explorado de diferentes maneras en nuestras publicaciones. Y ahora que platicabas, ¿no? Como de ese ejemplo, yo nunca vi la expo de Monsanto, pero he visto el libro. Y me pregunto si la expo tendrá la misma cantidad de textos que el libro, que tiene muchos, o de qué manera está presentado, ¿no? Cómo nos vinculamos a los textos en los libros con imágenes, si sí los leemos o no. Y cómo en realidad el texto en relación a la imagen cambia o no cambia la experiencia, de qué manera lo forja, ¿no? Sí. Yo os voy a pedir levantar la mano. ¿Quién lee los textos de los fotolibros? Pero de verdad. Tenemos teoría de que no tanto. Mucha gente. Tenemos un buen público. Estoy contenta. Me va a animar a seguir poniendo textos en los libros. Qué bien. Primero, sí que leo los textos en los libros, siempre, casi neuróticamente. Si veo dos palabras juntas, voy a buscar la frase. Pero segundo, hay una cosa sobre la percepción de la diferencia entre una exposición y el libro, que justo era un poco lo que se estaba hablando antes. O sea, en una exposición a mí me gusta ver la obra en relación a con el contexto, en relación a quien la mira, y para mí eso es la exposición, ese diálogo entre... De hecho, aquí me dedico a robar retratos, estoy robando un montón de primeros planos con una exposición que se llama Control Face, o sea, me parece elemental. Y con el libro vuelves a lo que decías antes, o sea, vuelves a un cara a cara tú con el libro, solo. Sí. No hay contexto. El diálogo es mucho más directo, más que de percepción, porque como no soy fotógrafo ni muy formal ni cosas de estas, de relación. Yo creo que esa es la diferencia más grande para mí entre una exposición y un libro. Sí, creo que incluso te llegas a encariñar. O sea, eso de cerrar un libro y acariciar el libro, ¿sabes? Por todo lo que acabas de recibir y casi de agradecer el libro, cosa que no acariciamos las paredes y menos mal con el precio de las obras, o sea, es para darte un algo. Pero sí. ¿Qué nos estabas comentando? Una broma, un momento. Esto es interesante. El momento horroroso como en Era clase de compartir tu broma. sobre cómo en los fotolibros solo leo el texto, no veo las fotos. Era solo eso. Pero era solo eso. Nada más. Bueno, solo lees los textos, pero en algún momento vas a mirar las fotos. O sea que da igual por dónde empieces, ¿no? La lectura. Cada quien lee como le parece, creo yo. Eso es verdad también, que hay personas que entran más de entrada más con el texo. Claro, yo desde mi experiencia con los fotolibros y con gente que lee fotolibros, a taparos los oídos los que asisten al club de lectura de fotolibros, porque siempre digo lo mismo, hay tantas lecturas de un fotolibro como lectores hay, pero como de todos los libros, ¿no? Claro. Entonces, claro, cada quien tiene su lectura. Que alguien más nos cuente, ¿no? Bueno, pues podemos mostrar nuestros libros que tienen texto, si quieren. Más adelante sí, creo que hay unas fotos de uno de las mías, que es los de Mr. and Dr. Nos saltamos, si quieres, los 3 videos. Espera, hay una pregunta. Sí, claro. Bueno, sí. Vale, yo no quería compartir una experiencia con ningún libro en relación a una exposición, pero me ha surgido una pregunta cuando estabas hablando de que leyendo fotolibros o viéndolos, el cambio de formato a horizontal o tal te quitaba esta sensación de placer de estar leyendo el libro. Pero mi pregunta es, ¿un fotolibro debería, cómo decirlo, quedarse solo en una sensación placentera? ¿No puede ser el objetivo del fotolibro generar una incomodidad y otras sensaciones? Sí, de hecho, yo creo que es un muy buen aporte y creo que tienes también la respuesta tú. Yo es verdad que
O sea, soy una persona que se mueve mucho desde el goce. O sea, es algo muy importante en mi vida. O sea, creo que si efectivamente decides generar este movimiento de cuerpo, es también una decisión. O sea, yo creo que en el libro, o sea, no puedes dejar ningún detalle suelto. O sea, son decisiones, un montón de decisiones, a veces conscientes, inconscientes, pero no. Hay tantos objetivos de libros como hay de trabajos fotográficos y de autores. O sea, yo trabajo sobre el concepto de la belleza y quiero que cada persona se vaya con mucha felicidad también. O sea, eso es un objetivo para mí. Que se vaya con una mirada amable hacia los demás y hacia sí mismo. O sea, yo tengo realmente esta noción de placer también muy centrada en mi trabajo. Pero sí, por supuesto que hay fotolibros que molestan, tienen que molestar, y porque no, pues con un formato también que te está molestando. Pero también hablaremos de la lectura de Moisés, que en este sentido, o sea, es muy, muy, muy especial como lo hiciste a nivel de diseño. Creo que podemos entrar ahora mismo en ello. Sí, si quieren, sí. Irene, te cambiamos un poco el guión, creo. El libro que dice Emily es este. Gracias. Que ahorita es ese. Es este que se llama Moisés. Va a ser un poquito difícil mostrarlo así. Ahorita, si quieren, lo paso para que lo rolemos. Si quieres. Vale. Oh, mira, sí, a mí. Bueno, gracias. Sí, o sea, son como dos libros puestos juntos, entonces vas pasando una página de un lado y otra de otro. Bueno, el libro se llama Moisés, que es el nombre de mi padre, y para decirlo así muy, muy brevemente, yo generalmente lo defino como una búsqueda imposible. Y empieza con la muerte de mi padre y una circunstancia en su muerte que no pudimos ver su cuerpo fallecido, mi hermana y yo, y entonces mucho tiempo después, investigando, me enteré que una cosa que sentíamos, que era que nos lo íbamos a encontrar en la calle de casualidad, o como muchas diferentes fantasías de cómo podría reaparecer en nuestras vidas. Se entiende desde la tanatología, que es una disciplina que estudia los procesos de duelo, se entiende como un duelo interrumpido, digamos. Y una de las cosas que me parecía como muy interesante era que esta interrupción tenía que ver con la falta de una imagen, es decir, con no haber visto su cuerpo muerto. Entonces, todo este proyecto tiene que ver con reponer un poco esa falta de imagen. Entonces, lo que yo hago es fotografiar a señores que tienen hoy la edad que tendría mi padre si estuviera vivo. Entonces, en el libro aparecen fragmentos de retratos de señores de alrededor de 70 años, que es la edad que hubiera tenido mi padre cuando yo tomé las fotos. Y un poco lo que me interesaba a mí reproducir en el libro como soporte es la experiencia de búsqueda. Entonces, por eso este formato como de dos libros puestos juntos con las páginas intercaladas, que vas pasando una página de un lado y otra de otro, y una de un lado y otra de otro, y vas como un poco teniendo esta sensación como de que vas buscando al pasar las páginas y medio perdiéndote un poco en el libro, que fue como muy relacionado a mi experiencia cuando estaba tomando las fotos, ¿no? Entonces, sí, es el tema del tipo de experiencias que producen los libros, yo siempre lo cuento, y lo voy a volver a contar porque me parece chistoso, pero mi psicoanalista me decía que le parecía muy cruel de mi parte que yo hiciera un libro que genera tanta angustia en los lectores, porque es muy difícil volver a poner las páginas, o sea, tienes que prestar como mucha atención para ir una página de un lado y otra de otro, ¿sabes? Como para regresar a la edición original, digamos. Pero mi respuesta es siempre la misma, o sea, para nada quería generar yo una experiencia angustiante para los lectores, más bien quería que estuviera relacionada a cuál había sido mi experiencia al tomar las fotos, y en realidad la forma en que yo lo justifico, digamos, o me lo explico a mí misma es que como yo defino el proyecto como una búsqueda imposible,
al pasar las páginas de diferentes formas y ir encontrando diferentes cosas o perdiéndote otra vez a lo largo del libro y ver diferentes combinaciones de retratos y tal, para mí de lo que habla era esto, como de la imposibilidad de mi búsqueda, ¿no? No había un único lugar al que llegar. Claramente yo no iba a encontrar esta imagen de mi padre que estaba buscando, entonces no había como un bien o mal, ¿no? Entonces, nada, esa es un poco como la justificación de por qué usar este formato y el tipo de experiencia que una lectura de este formato puede generar, ¿no? Pero sí, me pasa un montón todavía que... no es fácil. Que gente me escribe diciendo, oye, tengo el libro, pero no tengo ni idea cómo ponerlo otra vez como originalmente cuando lo compré, ¿no? Pero en mi página hay un videito por si alguien... Tenemos aquí alguien que quiere intervenir. Hola, pues Mariela, creo que ya te he dicho un par de veces cuánto me gusta este proyecto Gracias. Y a mí no me genera en realidad nada de angustia, o sea, como que... Espera, es que estoy... Como que más bien este final que empiezas a regresar se me hace súper hermoso porque siento que es como abrazar un poco como que se van abrazando de nuevo, ¿no? Entonces a mí me da la sensación totalmente contraria, ¿no? Y quería como hacerte una pregunta que a lo mejor es un poco densa, pero después de todo lo que ha hecho este proyecto y hasta dónde ha llegado, como dónde queda ese duelo inicial, ¿no? ¿Cómo está ahora ese proceso? ¿A dónde llegó ese proceso, no? Pues lo platicábamos con Emi cuando charlábamos sobre esta conversación. De distintas maneras me lo han preguntado mucho. En realidad siempre me preguntan si ya me curé. Entonces, como, pues como del síndrome ¿no? Como de esta como sensación o un poco como necesidad de estar como casi buscando a mi padre en otras imágenes de otros señores, ¿no? Pero a mí lo que me parece, bueno, o sea, de eso no me curé, ¿no? O sea, sigo viendo un señor por la calle y ¿sabes? Se me pone la piel china si veo que algún gesto podría ser como similar a alguno de mi padre o si alguna, no sé, como un pedacito del pelo y lo veo por detrás o algo así, ¿no? Eso sigue sucediendo. Lo que sí es para mí como un cambio importante es lo que le contaba de mí, ¿no? O sea, poder platicarlo delante de personas que no conozco, ¿no? Cuando... Bueno, mi padre se suicidó, que es algo que no dije al principio, pero siempre lo comparto. Cuando los suicidios en la familia son temas tabú, ¿no? O por lo menos en la mía, ¿no? Como muy rodeados de vergüenza, exacto. Entonces, digo, para empezar, poder hablar de eso, o sea, sin ponerme mal, creo que ya es como... Pero en realidad creo que va más allá de eso, porque a mí lo que me gusta mucho de pensar cómo se transformó mi duelo y, por ejemplo, el duelo de mi hermana, ¿no? Que es un proyecto que comparto mucho con ella, es pensar que va a sonar igual como muy cursi, pero como que hay ciertas formas de operar del arte que no necesariamente pueden, ¿sabes?, racionalizarse o definirse tan como un trayecto de A a B, pero que se van como ramificando y que van generando otras cosas, ¿no? Y a mí me gusta pensar que lo que Moisés produjo en mí a nivel personal y en mi práctica, como que se sigue desdoblando, digamos, ¿no? Y sigue como fructificando, si quieres, o siendo fecundo de muchas otras maneras, ¿no? Entonces, o sea, habría como muchas maneras de responder esto que me preguntas. Pero bueno, sí creo esto como que el arte genera ondas expansivas, ¿no? Yo le contaba a Emi que yo pensé, por ejemplo, que de pronto miembros de mi familia se iban a enojar o ofender de que yo hablara eso abiertamente del suicidio de mi padre y tal. Y al final fue todo lo contrario, ¿no? Incluso cuando hay mucha distancia entre nosotros y hace muchísimos años que no nos vemos y no hay una relación muy estrecha, muchos de ellos se han contactado conmigo a través del libro, o sea, no solo ha sido como una cosa de unión, sino como ¿cómo? Sí, exacto, como una cosa catártica, perdón, que está dando la espalda. Y mi catarsis de alguna manera también ha como
llegado expansivamente a sus propios duelos, ¿no? Cada quien, por supuesto, lo vive a su manera, pero a mí eso no me deja de sorprender, ¿no? No, y es verdad que cuando también hemos estado pensando en el tema de la transformación, o sea, para esta charla, nos llevó, por supuesto, más allá, o sea, del fotolibro, en el sentido de llevar un proyecto artístico. Yo en mi caso llevo 11 años en Los Cuerpos Incorruptibles y el libro ya salió hace 2, pero sigo fotografiando. También para adaptarlo ya al formato expositivo que requiere a veces, cuando el espacio es muy grande, pues más fotos, y sobre todo porque te transforma tanto un proyecto y es parte de tu vida también. O sea, duermes, comes, vives con ello todo el rato. Aquí presentes, o sea, hay personas también que son parte de este proyecto, que muchas personas me rodean casi en mi cotidiano hoy en día. Fueron muchas tomas de conciencia y el proyecto sigue creciendo porque también lo pide, porque la vida lo pide, porque tú sigues avanzando en tu cabeza, en tu manera de ver el mundo, de acercarte al otro. También te das cuenta que todavía tienes que seguir reconstruyendo muchísimas cosas, incluir todavía más diversidad, que no quede solo como una checkbox de, vale, bien, tengo una persona en silla de ruedas, ya puedo pasar. No, más personas en silla de ruedas, más personas con diversidad. Y eso también es muy guay cuando realmente este proyecto te acompaña tanto tiempo, y darnos también estos espacios, o sea, de no intentar publicar cada 3 años. O sea, ya me ha pasado un momento, o sea, también de comisarios que dicen, la putada es que no produces lo suficiente. Claro, es que soy muy lenta, o sea, me demoro 10 años en un proyecto. Pero bueno, la parte vivencial del proyecto y que siga más allá del libro, incluso cosas que ya no uso del libro, tampoco fotos que hoy en día ya no me valen, que veo más complicadas, o sea, que de las primeras fotos, y yo creo que son parte de la transformación, es totalmente el proceso artístico, o sea, y es lo más bello. Sí, total. Estaba pensando cómo retomamos el guión. Sí, porque yo estaba pensando lo mismo. Y ¿Sí? Pues yo estaba pensando que nos yo hemos te voy ido a tirar una bastante lejos, pregunta. pero yo creo que lo estabais retomando bastante bien porque estaba mirándolo. No, yo le voy a tirar una pregunta. Sí. ¿Tú por qué no pusiste textos en Moisés? Vale. Hablando de textos Hablando antes. de textos en los libros, pues en un videito que vimos un cachitito ahora, que igual si quieren luego lo pueden ver en mi página, que dura 7 minutos y yo me grabé, o sea, está súper comprimido. Me grabé durante semanas el proceso de trabajo de la primera maqueta de Moisés, puse una camarita cenital sobre mi mesa y básicamente es ese que está ahí. Lo que se puede ver es, sí, si quieres ponle un cachito, sí. Sí. Ahí, en realidad, en ese videito ya estaba como tomada la decisión que es como primordial en el libro, ¿no? Que es esto que platicábamos del formato de 2 libros puestos juntos, ¿no? Con las páginas intercaladas. Entonces, en el video, en realidad, sobre todo lo que se ve es como el proceso de secuencia y edición, que es un poco como yo pensando y haciendo pruebas y tal. Pero bueno, en ese video, si lo ven todo, van a ver que yo quise incluir muchísimos textos diferentes. Un texto que era como mi statement, un texto de un curador que había escrito sobre el trabajo, pequeñas como frasecitas que en el video se ve que pongo en papeles de otros colores a lo largo del libro. Bueno, diferentes instancias de texto que en realidad yo en ese momento, cuando lo estaba probando, pensaba, bueno, es mi primer libro, pues mejor pongo todo lo que tengo por las dudas, por si nunca vuelvo a publicar, que no se quede nada afuera. Y en realidad creo que es una lógica muy mala esa, y por suerte en realidad al final como no lo hice, ¿no? Y en realidad decidí, ya que tenía la maqueta y me di cuenta que el texto, es complejo pensar el texto en relación a las imágenes, sobre todo en los libros, porque bueno, vivimos en una sociedad logocéntrica que piensa todo a partir de la palabra. Entonces, muchas veces, sobre todo cuando lo vemos en una misma doble página, el texto funciona como un ancla de sentido de la que es muy difícil lograr que la imagen se libere. Entonces, yo lo que me di cuenta cuando hacía la maqueta es que todos los textos que había incluido en realidad guiaban demasiado la lectura de las imágenes. Entonces,
yo estaba como muy clavada en que el libro fuera una experiencia, con esto que les contaba, ¿no? Como del formato y que reflejara la búsqueda de mi padre, de la imagen de mi padre. Entonces quería que fuera una experiencia lo más abierta posible, digamos, ¿no? O sea, que estuviera dada en todo caso por la arquitectura del libro y que ahí nos involucráramos como a través de nuestros cuerpos y no tanto por lo que los textos decían de las imágenes. Entonces decidí quitar todos los textos al final y solo queda una pequeña frasecita en la contra, no sé si por ahí lo tienen en el libro, pero es una frasecita muy corta que dice: Moisés es una tipología de retratos de señores de 70 años, la edad de mi padre si estuviera vivo, que es como muy poquita información, muy básica, ¿no? Pero que en realidad te dice mucho, ¿no? ¿Quién es Moisés? Lo que estamos viendo, pero que no tiene como todas las otras implicaciones de los otros textos, ¿no? Sí, porque también de las cosas que estuvimos reflexionando es hasta qué punto pues, el texto también transforma la imagen. O sea, yo en mi caso iba haciendo todas estas fotos y todos mis modelos venían con una historia, con una vivencia muy ajena a la mía y que a mí me ayudaron a tener unas tomas de conciencia súper importantes, porque bueno, la primera fue darme cuenta que era una mujer blanca, con todos los privilegios blancos, válida, y que aparte tengo también pues un heteropassing. Y hablando pues con mis modelos, surgen un montón de nuevas problemáticas que no son las mías, pero con las que se me abre el mundo también, ¿no? Y entonces, pues los textos, allí toda la gente me decía, cuando hablaba un poco del proceso, porque pasó bastante tiempo con mis modelos antes de fotografiarlos, fue, ¿por qué eso tú no lo plasmas en el libro? Y realmente era como, a ver, lo que se habla con mis modelos se queda entre nosotros, es parte de nuestra intimidad y se ve de alguna manera también en la foto, la relación que vamos construyendo. Pero sí que el proyecto se vuelve más político y te das cuenta también que la fotografía no deja de ser un medio limitado, por muchísimo que ame la foto y que no puedo vivir sin fotografía. Pero yo creo que el texto ahí era como fundamental, o sea, como de venir a apoyar y también, o sea, que realmente la gente se ve, o sea, los lectores se vayan con más contenidos que las fotografías. Y hoy en día cuando hago las presentaciones del proyecto, tengo siempre muchas invitadas que son de colectivos a los que yo no pertenezco, colectivo trans, colectivo tuido, o sea, de silla de ruedas, de la diversidad funcional, y de personas racializadas, porque ellas son las palabras del texto, de los textos al fin y al cabo, o sea, vienen a compartir estas experiencias que acompañan las imágenes, porque en el libro, no sé por dónde está rulando, o sea, hay pues como estos statements que abre cada capítulo, pero sobre todo también al final hemos colocado todos los textos que vienen enteros. Y es totalmente parte del proyecto, pero claro, yo en la exposición no os voy a poner 50.000 textos tampoco, pero sí que os vais a ir, para los que vienen a las conferencias y tal, con todo lo que comparten mis modelos o invitados. Y esa palabra, pues al fin y al cabo, para mí es indisociable de las imágenes. O sea, es totalmente parte del mismo proyecto. Oye, ¿y te acuerdas cuando me contaste, que me pareció muy interesante, por qué no poner de quién son las citas a lo largo del texto? Si le echaron un ojo, vieron que es esa página como la que estás viendo ahorita, ¿no? Que son unas citas que están, bueno, cuenta tú, ¿no? Yo ya estoy contando. No, está bien, me encanta igual. No, que eso, como fui eligiendo también textos muy potentes de autoras muy potentes, ciertas muy conocidas como la Judith Butler o la Virginie Despentes, o personas como ustedes que pueden tener un blog, que pueden tener una reflexión interesante o que escriben una tribuna de opinión, pues eligiendo también de estos textos, pero no quise poner la autoría, ¿se dice en castellano? La autoría en el momento del statement, para no influenciar demasiado, es decir, como, ostras, lo ha dicho la Virginia Despentes, sí me lo creo, porque ella me mola, ¿no? No, o sea que es recibir, masticar, digerir este contenido,
pero por supuesto que al final del libro, o sea, aparte viene solo un numerito, te vas encontrando con quién es la autora y por supuesto tiene que estar su nombre, faltaría más. Pero como también con los modelos, no poner nunca ni dónde son, ni su edad, o sea, para intentar un poco de construir, porque todos siempre venimos con creencias, ¿no? Así que también, o sea, la palabra fundamental, pero cómo la usas, cuánto dices, cuánto no cuentas tampoco, ¿no? Total. Sí, hay una... Tengo una pregunta respecto texto-imágenes. Si lo pensamos como relaciones de poderes, textos-imágenes, ¿cuál es vuestra postura? En el sentido, ¿el texto invade, el texto domina o la imagen domina? ¿Cómo os posicionáis políticamente en la teoría de la fotografía y de la relación entre imagen y fotografía? Bueno, yo creo, a mí no me gusta tanto pensar como en oposición, o sea, intento yo en mi práctica romper un poco ese binomio o ese binarismo de la imagen que está subyugada por el texto. Yo más bien creo que eso sí sucede, a veces sucede, y esto que decíamos, ¿no?, de la sociedad logocéntrica en la que vivimos, pero lo que sí creo, y como muy fervientemente, es que hay más relaciones posibles entre el texto y la imagen que solamente la imagen que se subyuga al significado de un texto. Entonces, más bien mi campo de acción o mi práctica intenta como encontrar esos intersticios en los que la imagen no cumple ese único rol, ¿no? Entonces, para mí sería como intentar, o sea, no pensarlo como una oposición, porque siento que pensarlo de esa manera nos ancla en una única forma de vincular texto e imagen. Más bien pensar en relaciones heterogéneas, ¿no? O sea, que no haya una única forma de vincularse y explorar a través de diferentes maneras y estrategias y, ¿sabes? Como, por ejemplo, activaciones como a través del cuerpo, como hacemos nosotras, ¿no? Como pensar que de pronto, por ejemplo, el cuerpo a través de la voz, ¿no?, puede modular ciertos textos que transformen el sentido de las imágenes, ¿no? Entonces, eso, como no pensar que hay un único estatuto ahí y que más bien hay muchos matices que explorar en esa relación. Y también luego va realmente por proyecto. O sea, cuando sacamos Anecdotal, vamos a poner imágenes. Anecdotal, pues es un libro sobre un tema científico, sobre los ensayos nucleares de bombas. Y David Fati es un autor que también está muy anclado, una persona que también, aparte de ser artista, es ingeniero, es científico, viene de una gran familia de matemáticos, o sea, tiene un rigor científico brutal, por lo cual, por supuesto, de dónde viene la información es fundamental. Pero también es... Entonces, todo lo voy a rular sí. Entonces, pues, fue como integramos estos textos, porque David fue escribiendo también, aparte tiene un humor muy, muy especial, o sea, no sabes bien si echarte a reír o a llorar, o sea, tiene una ironía bastante importante que también se encuentra en los textos y que acompaña realmente todo el libro. Y entonces nosotros, cuando hicimos el libro, decidimos trabajar una narrativa que viene mucho desde el punto de tensión, ¿no? O sea, y lo vemos más que nunca ahora, desafortunadamente, con los hechos en Ucrania. O sea, el temor viene del cielo, la bomba, ¿no? Y entonces, pues, hemos trabajado todo un editing sobre esta tensión. Pero los textos, entonces, ¿qué íbamos a hacer con los textos? Porque partimos desde este punto de vista que, por lo visto, no corresponde al público de hoy, que el fotógrafo es un poco vago a la hora de leer, o sea, y fue como, ¿y ahora cómo metemos todos estos textos? Y entonces, pues, fue de ir de manera como muy creciendo, y cuando se mira el libro desde el lomo, se ve poco a poco más textos que están en un papel rosa, y este texto no corresponde siempre a la imagen que vas a ver, o sea, es como un conjunto de sensaciones y también tener esta libertad al fin y al cabo como de fluir en el libro. Y realmente creo que ha sido lo más complicado para nosotros a la hora de hacer el libro, de qué hacemos con los textos y encontrar esta rítmica, porque también ya estamos con un ritmo de secuenciación
y entonces qué ritmo le damos a los textos. Así que realmente creo que cada proyecto lleva lo suyo, o sea, como cada proyecto va a pedir un formato de libro, un cierto diseño, también como todos los límites que podemos tener en los diseños, pues te sirven para ser más creativos, o sea, y el texto yo creo que es lo mismo, es seguir transformándose a este nivel. Y también, o sea, el diseño a mí se me hace una de las cosas más bellas del libro, y cómo vas transformando también todavía, y la integración del texto es parte de, y que nunca sea un límite ni tampoco una cosa tan fija y anclada y grabada en la piedra, ¿sabes? O sea, es mi sentimiento, o sea, y hablando de diseño, pues os ponía que es, sí, que Fury es un libro también que tiene un formato medio fanzine, medio fotolibro, que volvemos al tema táctil, o sea que es un libro de una autora queer y que hace postporno. Y entonces, pues, os hago una pequeña paréntesis ya que está aquí. A nivel de límites fue y cómo vamos a difundir fotos de sexo y hacer la promoción en Instagram. Bien sabéis que Instagram os quita, o sea, los pezones y todo. Y el diseño es lo que nos ha permitido dar la vuelta. O sea, en vez de, o sea, os voy a enseñar lo que viene después. Es una... O sea, aquí tenéis entonces una foto de sexo, una escena de sexo, y entonces en vez de esconder lo que Instagram nos iba a quitar, lo hemos dejado muy obvio, pero hemos quitado todo el otro para que Instagram, o sea, no pueda entender la imagen y podamos difundirlo. Y nos ha funcionado súper bien. Y eso es gracias al diseño y al humor de la diseñadora también, la verdad. Aquí le tomáis del pelo ¿no? Al algoritmo. Y eso, como también el diseño es de las partes a mí que me fascinan mucho, que te permite totalmente transformar pues un proyecto. ¿Dónde está la parte de equipo? Porque estáis hablando muchísimo, hay trabajo lógicamente obsesivo como buenas artistas de muchos años, pero ¿dónde está esa parte del diseñador? Da la sensación de que parecéis unas autoras muy antiguas, muy mayores, porque controláis todo el proceso, le dais 18 vueltas a dónde está la foto, dónde tiene que ir, y por fin ha salido el diseñador hace muy poquito. ¿Dónde está esa parte? Y, por ejemplo, también como ejercicio, como propuesta, has dicho que los textos del anterior libro los trabajasteis con un autor y os planteasteis jugar al mismo nivel, quiere decir que no solamente sea un fotolibro, por tanto, lo que manda son las fotografías. Yo no llegué a este nivel, me quedé también muy como en el fotolibro en este sentido, es verdad, a nivel de jerarquía, la foto iba ganando, eso es real, o sea, en todos los libros que salieron. Y luego ya me gustaría encontrar también un proyecto así, pero eso, que no tenga esta vertiente de fotos que ilustran un texto, que muy rápidamente es donde se va a caer, ¿no? Y creo que hay retos súper interesantes por allí también. Y para volver al tema del equipo, para mí ha sido un alivio cuando después de 10 años por fin ha entrado alguien más en el proyecto, que fue la diseñadora, que se llama Silvia Arenda y que recomiendo mucho, que empezamos con pero cuando entró en mi proyecto personal de los cuerpos incorruptibles ha sido un alivio, porque ya llevaba mucha soledad. Y entonces ella ha dado más vueltas e incluso lo que es muy interesante, hay algo casi un poco terapéutico, ¿no? Cuando empiezas a trabajar este tema del diseño, de estas nubes de palabras, de quién eres tú, qué es lo que quieres transmitir, o sea, de ir un poco haciendo este repaso de tu proyecto, de cómo se entiende ya para los demás, y también de ayudarte a aclarar ciertas cosas. Cuando hicimos la portada, lo primero también, o sea, y cuando ya tienes esta conexión total con el diseñador o la diseñadora, fue
elegir el cuerpo de una mujer negra y fue cómo vamos a hablar del cuerpo de una mujer negra en una portada, que es lo que se da a ver a todos y todas. Pues lo primero ha sido como, o sea, quitarle un máximo de desnudez al fin y al cabo. O sea, como no podemos exponer tanto un cuerpo negro a la vista de todas las personas así de manera tan fría, fuera de contexto, que puede ser como una librería. Pásalo al blanco y negro porque tenía una gama de colores que al final era como muy colonial, muy de National Geographic. Ahí también sigue trabajando la diseñadora, me dice, pero ojo, el blanco y negro no va a ser que usamos un lenguaje que no es el nuestro, que es la lucha antirracista de los años 70, somos blancas. Y así fuimos deconstruyendo todo el rato, ella con todos esos aportes y yo estaba con boca abierta porque llego ya con todos los conceptos del libro más que asimilados, ¿sabes? Y luego venía con algo un poco más punky, o sea, mucho rojo, y yo, no, eso la gente le va a dar un chute de adrenalina y no van a entrar con amabilidad en el libro, ¿no? Ya la mirada de mi modelo ya es muy potente por sí. Y como entre las dos pues se fue deconstruyendo y construyendo algo nuevo. Luego me ha ayudado totalmente el editing, por supuesto a la hora de ir a imprimir, o sea, ha sido la persona que ha dado la cara para todo, aunque yo entienda muchísimo, o sea, de los procesos de impresión y tal, o sea, como la profesional real es ella, y es un alivio porque es mucho cariño. Yo, luego toda la gente que trabaja conmigo pertenecen a los mismos colectivos de los que hay en el libro, es decir, son colectivos queer, son mujeres, son personas racializadas, y eso para mí también era fundamental y funciona súper bien el proyecto, han dado muchísimo de ellos, todos los que entraron. Hablamos también de retoque de imagen, de las traducciones. El libro ha sido traducido en 3 idiomas, luego en PDFs descargables de la web. Y han dado mucho porque eran parte de la comunidad representada también. Y para mí realmente como, sinceramente, el éxito es real cuando es colectivo. O sea, yo necesito que estén también mis modelos, mis ponentes en las charlas, en las presentaciones, o sea, en esto que cobren, yo exijo que haya un sueldo para ellas cuando presentamos. Yo no voy a ser la única que se va, o si no hay, yo lo pongo el dinero, no es que me sobre, pero sí, para mí realmente es nuestro libro, no es mi libro, y es solo cuando el éxito es colectivo que para mí es real. Y hay que sacar el fotógrafo también un poco de su soledad y sus pajas mentales también, porque hay mucho más para aportar, vamos, y seguir transformándose, desde luego. Bueno, yo soy el peor ejemplo, todo lo contrario, porque yo diseñé mis 3 libros, hice todo yo, pero bueno, yo tengo, le contaba a mí el otro día, mi justificación para eso, o sea, en realidad yo moriría por trabajar con diseñadores y diseñadoras, pero lo que me pasa siempre es que cuando empiezo un proyecto nunca tengo dinero para pagarle a un diseñador, entonces lo empiezo a hacer todo yo y pues luego ya avancé tanto yo que solo yo me entiendo, entonces ya es como tarde para que entre alguien. Pero bueno, nada, es como decía Pepe, ¿no? O sea, sí, mi trabajo es muy obsesivo y también yo creo que tiene que ver con ciertos prejuicios sobre las narrativas autobiográficas y autorreferenciales, ¿no? Como que a veces es difícil cierto tipo de trabajo, como entregarlo a otras manos o compartirlo, ¿no? Igual me estoy justificando, no sé, pero eso ha sido un poco como mi experiencia. Pero bueno, sí, en ese sentido completamente diferente, ¿no? Yo trabajo muy en solitario, también procesos muy largos, pero sí, muy, nada, o sea, como eso, me clavo mucho yo y acabo haciendo todo yo. Perdona, Mariela. Sí, ¿dónde estás? Estoy aquí. Hola. Pero en cuanto a esa parte del proceso, que me parece que es muy interesante que hablemos un poco más, Emily habla de un equipo que lo has extendido básicamente a la diseñadora, pero ¿hay más equipo en todo este proceso, aparte de la diseñadora? Y en tu caso, Mariela, ¿crees que si trabajas con alguien te va a cambiar acaso el resultado final
hacia una, quiero decir, hacia una vía que tú no buscas o que no quieres. No que no quiera o que no busque, definitivamente creo que lo cambiaría. Y sí, o sea, es como algo que todavía no he explorado y que me gustaría explorar. También, como decíamos hace rato, ¿no? Cada proyecto es diferente y tal vez pues, no siento todavía que ninguno de los que yo he hecho, bueno, nada, requiera como un equipo muy grande. Este segundo libro, del que en realidad no platicamos casi nada, que se llama Mr. and Doctor, y muy brevemente, es una... Yo quiero saber más de este. ¿Cómo? Que no tan brevemente, va. ¿Que no qué? No tan brevemente, venga. No tan brevemente, bueno, vale. Este es una adaptación de la historia de terror de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, y este lo trabajé con mi compañero, que es escritor. Entonces, bueno, aquí hay una colaboración, aunque sea mínima. Pero, bueno, nada, y son los textos originales de Stevenson, que él los transforma en una primera parte en prosa poética, y la segunda parte, no sé si han leído la historia original, que está dividida en dos. La segunda parte es la confesión de Jekyll, ¿no? Y contando todos los crímenes y como esto que pasa. Esta historia es muy icónica, ¿no? Y las imágenes son imágenes mías de archivo que están pensadas con un intento de romper un poco esto que platicábamos ahora, como el texto y la imagen y la forma en que la imagen se supedita al texto como ilustración. Entonces, en las imágenes en realidad no se ve gran cosa, están tratadas como defotográficamente, digamos. O sea, más bien no hay un referente claro, esa fue un poco como mi estrategia. Entonces no hay un personaje, no hay una narrativa tradicional en ese sentido, y más bien las imágenes lo que hacen es crear como una atmósfera, ¿no? Que acompaña el texto, pero que va como en un carril separado, digamos, ¿no? Que no está por debajo, lo que decíamos, o por lo menos esa era como la exploración o el intento. Entonces, bueno, nada, esa es una colaboración. Pero bueno, por ejemplo, en el último libro, que también anda dando vueltas por ahí, que también diseñé yo, ahí colaboré con un tipógrafo y me hacía acordar lo que tú preguntabas hace un ratito en relación al texto y a las imágenes y cómo nos vinculamos. En ese libro hay, que es el guión para el performance que les platicaba al principio, siempre en la página izquierda hay como un registro de 4 textos distintos, 4 registros de textos distintos. Entonces la página está dividida como en 4 cuadrantes, y ahí una cosa que hicimos con el tipógrafo, que lo platiqué con él, es toda la tipografía del libro es helvética, que es una tipografía como, entre comillas, transparente, ¿no? Porque a mí justo lo que me interesaba explorar era esto que te decía hace rato, ¿no? Como que en la puesta en página no hubiera ninguna jerarquía en los 4 diferentes registros de texto, no hay negritas, ¿sabes? No hay como diferencias en ese sentido, y usar una tipografía lo más neutra posible para que en realidad la afectación o la parte afectiva, digamos, de transformar el texto suceda cuando sucede el performance, ¿no? Que eso suceda, digamos, a través de los cuerpos. Entonces, bueno, nada, eso también fue como algo que trabajamos juntos con él, ¿no? Y bueno, en ese libro también hay un texto de una filósofa que radica en Barcelona, que escribió también para el libro. Entonces, bueno, son como diferentes instancias de colaboración, ¿no? Es verdad que, como decía Willy, en realidad no son solo los y las diseñadoras, hay mucha otra gente involucrada, y después toda la otra parte que tiene que ver con producción, ¿no? Como en las imprentas, la encuadernación y todo eso. Sí. ¿Se oye? Vale. Sí. Seguimos moviéndonos porque habéis hablado mucho del proceso de creación, del proceso de producción, y quizá estaría bien que comentarais un poco vuestra experiencia ya en el lado de la distribución, recepción de los libros. Por ejemplo, Moisés fue un gran éxito. No sé si previamente, bueno, o puedes saber por qué pasó, ¿no? Estaría bien saber si fue el tema, fue el formato, fue el momento. Bueno, dar algunas claves y hasta qué punto tenéis en cuenta esos factores a la hora de ya no solo crear, sino de producir un libro. Claro.
Igual empiezo por atrás para que Emi también pueda responder. Yo creo que, o sea, a la hora de hacer un libro, por lo menos cuando yo empiezo, trato de nunca pensar en eso. Pero bueno, pero sí es verdad que hay un momento, digamos, del proceso que tiene que ver para mí como con toparse con la realidad, decimos en México, ¿no? Como ver el presupuesto de la imprenta y decir, bueno, a ver, ¿se puede hacer este libro o no se puede hacer, ¿no? Y ahí, bueno, ahí tal vez como que sucede, depende de cada proyecto y es simplemente una forma de hablar generalmente de ellos, ¿no? Pero ahí generalmente suceden como algunos ajustes que tal vez tienen más que ver con intentar, no solo tener el dinero para poder producir el libro o trabajar con la editorial con la que estemos trabajando o de la manera que sea, sino también intentar que el libro sea un libro que se pueda vender y que la gente lo pueda comprar, ¿no? O sea, no hacer... pero bueno, también en realidad dependerá de cada proyecto, porque hay libros que son carísimos, que pues está bien que sean carísimos y que tienen producciones muy, muy cuidadas y que justo la identidad visual del libro tiene que ver con eso, ¿no? Ahí creo que, bueno, cada proyecto es diferente y tal vez seguramente tenemos experiencias distintas. Con respecto a Moisés, nada más, la verdad es que auténticamente no sabría decir exactamente qué fue lo que pasó. Yo creo que es una combinación de las cosas que decía Irene, como de varios factores. Pero bueno, mi apuesta o mi intuición es pensar esto que decíamos hace rato, ¿no? Que pensar el libro como una experiencia e intentar que la experiencia suceda en el libro, de pronto parece que podría funcionar, ¿no? Entonces yo creo que tuvo que ver con eso, que al libro le fue muy bien, porque yo sí no creo como en la universalidad de los temas. A mí me parece que justo pensar en narrativas universales aplana la singularidad, entonces para nada es mi intención en realidad. Entonces no creo que pase tanto por ahí, o bueno, así prefiero yo pensarlo, pero no sé. Pero también cuando salió tu libro era el auge del fotolibro, o sea, fue un momento grandioso. Sí, sí. O sea, luego la burbuja ha petado un poco. Sí. O sea, para quienes son del gremio, o sea, como hubo un auge real, o sea, el fotolibro, donde se ha producido muchísimo, gracias a las técnicas también de impresión que eran mucho más accesibles que antes, hasta, o sea, petar también la burbuja, ¿no? Y ahí llegamos justamente a este tema de la difusión, es decir, que había un momento, había más libros que compradores, y también que el tema realmente de la difusión, yo creo que para las editoriales muy pequeñas como las nuestras o la autopublicación es muy complicado, porque producimos cantidades muy pequeñas, donde realmente el libro sale muy caro de producir. Yo sí que soy una fanática de los números a la hora de sacar cada libro, o sea, cada página está contada, sé exactamente cuánto me cuesta, porque también sé por dónde lo voy a vender y dónde no voy a sacar margen, un margen muy pequeño, ¿no? Y cuando produzco y saco libros a otros autores, cuando quieren ir sumando una foto más, me tienen que hacer un pitch muy bueno, pero muy bueno, porque realmente todo tiene un coste y eso sí que yo lo tengo muy, muy, muy en cuenta. Y la difusión, sí, para mí lo más maravilloso son realmente como las presentaciones. Luego es complicado llegar a otros continentes, o sea, realmente como los precios de envíos, de transporte, ya es casi imposible. Mariela, te irás a México con unos libros en tu maleta, lo siento, pero eso también es como muy complicado. Yo en mi caso también, porque ya la editorial está muy especializada o sea, tiene un perfil ya muy feminista, transfeminista, y también pues hay un mercado ya cada vez más reducido. Y creo que éramos o no, o sea, los hombres tienen más poder adquisitivo, compran más libros que las mujeres, o sea, lo he hablado también con un amigo librero que tenía realmente como totalmente estas estadísticas, o sea, y yo me di cuenta pues que en mis libros no hay tantos hombres que están interesados en estas temáticas, ¿no? Y también pues es llegar a un público que realmente tiene menos dinero. También a mí me pilló el COVID justo al momento que sacamos este libro y todas las presentaciones internacionales no se pudieron hacer, o sea, como no es tan fácil. Y luego, pues por supuesto, hay las librerías, y menos mal, o sea, porque ellas son las que te garantizan, pues también
esta visibilidad más internacional y sobre todo es que un libro no se vende tan fácilmente, o sea, y ahí el librero es fundamental porque es quien va a hacer el pitch, la presentación, decirte de qué va el proyecto. El fotolibro no es un libro fácil de leer. Hace años con Pablo Porlán, con quien había montado la editorial, habíamos impartido talleres de introducción a la lectura del fotolibro. Realmente porque no es fácil entender el fotolibro. Hay narrativas extremadamente complicadas y complejas. Y ahí es fundamental que el librero vaya dando pistas, explicando un poco, porque a veces aparece el libro muy bonito, pero no lo pillo. Y eso es una realidad también. Sí, sí. Desde mi experiencia como librero y como lector también, siempre digo que hay que estar preparado para el cripticismo de muchos de los autores, porque muchos fotolibros son tan crípticos y siempre animo a que nos lancemos a leerlos igualmente, porque en alguna de las lecturas conseguiremos descifrar algo y de ahí será el punto de partida. Pero a veces sí que es complicado. Otros entran mucho más fácil. Yo, sinceramente, cuando imparto talleres, una cosa para mí que es importante es el respeto al lector. Hay un momento como no te puedes quedar solo con tus pajas mentales. Siento el término, pero hay momentos un poco eso. Y es como, si vas a compartir tu trabajo fotográfico, respeta también a tu lector. Es decir, si ya hablando con palabras yo no te puedo leer la mente y tú no puedes leer la mía, hay un momento que facilitar también el diálogo y que haya un diálogo al fin y al cabo. No se trata tampoco de hacer un libro infantil con todo como bien en su sitio y tal, que haya esta también libertad artística, pero sí que tan críptico y hay momentos que ya es como, amigo. Ya, yo entiendo esto que estás diciendo y además con el hecho de que, partiendo del hecho de que cada quien lee desde su experiencia vital, psicológica, emocional, y esto cuenta muchísimo. Yo creo que hay temáticas que conectan mucho más rápido con un lector y otras que se hacen más crípticas porque igual son más complejas. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Quién era? Bueno, es igual. Tú comenta. Gracias. A mí me parece que, o sea, hablando del hecho de que sobre la narrativa y sobre cuánto utilizar texto y sobre lo que estuvieses hablando hasta hace poco, en el libro Moisés, por ejemplo, me parece que, vale, el hecho de que no haya texto te permite, pues, ir a donde tus emociones, tu contexto, tu historia te lleve. Y entonces a mí me parece también súper importante no encasillar la historia y permitirla pues ganar nueva vida dentro del lector, porque el lector puedes elegir el output, pero no puedes elegir para nada cómo la persona que tiene el libro en la mano va a terminar interpretándolo. Y me parece eso súper bonito también, de perder el poder sobre el libro. Totalmente de acuerdo. Yo lo digo como habilitar más de una única lectura en los libros, ¿no? O sea, como por eso, por ejemplo, cuando sí trabajamos con texto, intentar eso que decíamos hace rato, o sea, que haya una ventana, ¿sabes? Para que nosotros a partir de nuestra experiencia nos relacionemos y que no sea una única cosa que nos están diciendo así como casi en plan autoritario, ¿no? Sí, bueno, quería hacer una pregunta para Emily con la portada de El Lecors Incorruptible, que antes lo has comentado que habías escogido esta mujer negra y tal. El tratamiento que le habéis dado en portada, que es con una trama súper gorda, en blanco y negro y tal, ¿no produce una cierta desconexión con el interior? ¿No produce una falsa previsión de lo que te vas a encontrar luego? Sí, y de hecho es una crítica también que recibe y que me parece válida. O sea, ahí nos hemos salido también del diseño típico de que la portada te va a decir exactamente lo que te vas a encontrar. Luego, realmente como la vertiente más política del trabajo, teníamos muchas ganas de plasmarlo en la portada y a nivel más conceptual también que no te fíes de las apariencias.
O sea, para un proyecto que va justamente sobre este tema de la belleza, ¿no? Y de lo que se ve de entrada. Sí que era un poco arriesgado, soy consciente. Bueno, vamos por aquí con una última intervención porque creo que vamos a cerrar. Mi pregunta es para Emily. Perdón. Que quería saber, ¿no te dio un poco de miedo publicar las fotos así y como que todo el mundo empezara a ver así todo así, sin ninguna censura? ¿Algo dentro de ti no se detuvo un momento? No, para mí fue mágico, te prometo. Cuando las fotos dejan de estar en tu pantalla y encima con el trabajo brutal que se ha hecho a nivel impresión, que volví a descubrir un montón de detalles como color del pinta uñas, la marca que han dejado los calcetines en la piel, o sea, no, ha sido un subidón, o sea, subidón total. Y otra cosa que también no deja de ser bonito también del libro es que tú lo cierras y todavía tiene... Yo protejo todavía mucho más a mis modelos cuando están en el libro que cuando están en pared, y tú lo sabes bien. Son temas que hemos hablado largo y tendido. Y el libro, en este caso, a mí se me hace como un formato tan bello para recibir a todos los cuerpos, pero con esta, no sé cómo se llama en castellano, las cajas de las joyas. O sea, sí, pues cofre. El joyero, ¿no? O sea, como las cierras y ya vuelven a su intimidad y a su vulnerabilidad y todo también. Y eso me encanta. Será un poco conceptual también, pero lo vivo muy así. Bueno, me parece que ha sido muy interesante todo lo que hemos cavilado, lo que hemos pensado conjuntamente. Y daros las gracias. Vamos a hacer, tenemos dos opciones. Una es levantarnos, coger la cerveza y seguir hablando, o simplemente levantarnos, coger la cerveza y seguir hablando. Ya está. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Mariela, muchísimas gracias. Emily, muchísimas gracias a todos.